Adelante. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la sesión ordinaria del jueves 23 de octubre de 2025. Señor secretario, sírvase a informar si hay quórum. Tenemos quórum, señor presidente. Por favor, lea la agenda del día. La sesión de hoy es una sesión ordinaria del jueves 23 de octubre de 2025, en el cual se hará el simposio Terapia Hormonal de la Menopausia, organizado por la Comisión de Obstetricia y Ginecología, cuyo presidente es el doctor Juan Yabur y el doctor Luzardo Canache, secretario, quien actuará además como moderador, con tres conferencias. La primera por la doctora Indira Centeno, Terapia Hormonal en la Menopausia, Historia y Generalidades. La segunda por la doctora Rita Pixi, Seguridad de la Terapia Hormonal en la Menopausia. Y la tercera conferencia por la doctora Paula Cortiñas, Indicaciones y contraindicaciones de la terapia hormonal de la menopausia. Terminada la sesión científica, pasaremos a la sesión administrativa. Muy bien, muchísimas gracias. Le queremos dar la bienvenida a las conferencistas del día de hoy. Siempre bienvenida. Está la Academia Nacional de Medicina, es su casa. Y por favor colocar los teléfonos en vibración o apagados o modo avión, y les informamos que no tenemos aire acondicionado porque hace 3 días hubo una falla en un transformador de la calle y toda esta zona está sin electricidad, con la suerte que tenemos media fase que nos da chance de tener internet por el OLAF, y pues los equipos están funcionando hoy. ¿Ah? Sí, el problema es afuera. Hace 3 días que se fue. Sí, estamos transmitiendo porque tenemos un equipito OLAF que es algo de internet y lo estamos transmitiendo por Zoom. Sí. Damos inicio a la sesión humanística científica con el simposio Terapia Hormonal de la Menopausia, que será coordinado por el doctor Luzardo Canache. Señor presidente, ruego darle la palabra al doctor Canache para que inicie el simposio correspondiente. Tiene la palabra el doctor Luzardo Canache, secretario de la comisión, para dar inicio y modere el simposio. Gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Buenos días, señores de la Junta Directiva, los individuos del número de la Academia Nacional de Medicina, los miembros correspondientes nacionales y extranjeros, los invitados de cortesía y al público en general. Hoy también se repite las mismas situaciones anteriores, que por primera vez en la academia y en muchos sitios se va a hablar de menopausia por las damas. Generalmente la menopausia en las conferencias, en los congresos, entre los mismos hospitales, en los posgrados, la menopausia era dada por los caballeros. Pero ahora las cosas en nuestro país, como debe ser, han evolucionado y las damas se han colocado ya en esta situación. A mediados del siglo pasado se iniciaron las investigaciones sobre estrógeno y progesterona y las progestinas. En el año de 1960, la FDA acepta la combinación de anticonceptivos elaborada por el biólogo Gregory Pincus, y se continúa desarrollando el conocimiento de ellos para tratar el complejo problema de la etapa de la menopausia y posmenopausia. A finales del 90 hubo varios trabajos para tal fin, y en el que se produjo más controversia fue el estudio WHI, que lo hicieron de 1998 a 2002. Por las complicaciones cardiovasculares y cáncer muy elevadas. Varios estudios aclararon la situación y se han elaborado normas para el uso racional de las hormonas en ella. Contamos con 3 venezolanas expertas para aclarar las dudas, los nuevos estrógenos y otras hormonas en el tratamiento de estas damas para mejorar su calidad de vida en esta difícil etapa. La Comisión de Obstetricia y Ginecología agradece a la Junta Directiva haber aceptado la realización del simposio de un tema apasionado y complejo.
Le ruego al señor presidente que le conceda la palabra a la doctora Indira Centeno para su conferencia. Tiene la palabra la doctora Indira Centeno. ¿El currículo, doctor, la va Sí, a leer, por favor? lo iba a leer con ella aquí al lado, pero... Sí. Bueno, de todas formas ya tiene la palabra concedida la doctora. Sí. Ella es médico cirujano egresado de la Ilustre Universidad Central de Venezuela, especialista en ginecología y reproducción humana, Hospital Carlos J. Bello. Es magíster del Centerio en Biología de la Reproducción Humana en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, profesora asociada de la Cátedra de Ginecología de la Escuela Luis Racete y el Hospital Universitario de Caracas, directora del curso de perfeccionamiento de ginecoendocrinología reproductiva, Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, de la Sociedad de Menopausia y Osteoporosis, miembro asociada de Medicina Reproductora y es experta latinoamericana en menopausia climaterio de la Federación Latinoamericana del Climaterio y la Menopausia, FLACIN. Su conferencia se trata de la terapia hormonal de la menopausia. Doctora Centeno. Buenos días, agradecida por el derecho de palabra en tan distinguidas personas, agradecida al presidente, secretario, a los miembros de número y los miembros correspondientes y demás público en general en esta presentación. Hoy les hablaré de terapia hormonal de la menopausia y para iniciar no puedo olvidar de expresar que la menopausia no es más que el cese definitivo de la función ovárica y esto va a repercutir en la mujer en la mediana edad. Si esto lo llevamos hacia una proyección hacia el año 2030, más de 1.200 millones de mujeres van a presentar sintomatologías por este déficit y esto no va más allá que ahí unido a lo que es la historia de la terapia hormonal, que lo que busca es optimizar totalmente la salud de la mujer en esta etapa. Recordando el hipoestrogenismo, que es ese cese absoluto de la producción ovárica, va a conllevar a una serie de impactos en el área del sistema nervioso central, función sexual, toda la parte geniturinaria, por lo tanto vamos a tener síntomas cognitivos, síntomas vasomotores, geniturinarios de la menopausia en piel, pero no deja ser menos cierto que en toda la parte de órganos cardiovasculares y metabólicos va a tener un impacto significativo. De allí que vemos claramente que entre el 70 al 80% de las mujeres padecerán de síntomas vasomotores y trastornos del sueño casi el 40-60% y hablando de síntomas geniturinarios por encima del 40%, es decir que esto es una realidad y que va a verse minimizada su calidad de vida. Es por ello que surge la terapia hormonal y no es más que el conjunto de tratamientos u hormonas naturales o sintéticas que van a tener un impacto en la mejoría realmente de los síntomas vasomotores de esta paciente, por lo tanto durante la transición menopáusica y posmenopausia es un pilar fundamental. ¿Qué tipo de terapia hormonal contamos? Una diversidad y aquí voy a hacer un resumen muy conciso donde el estrógeno y la progesterona, piezas claves en el ciclo menstrual, utilizamos como terapia hormonal, pero va a haber muchos tipos de estrógeno y diversidad también de progestágenos, porque no son naturales sino sintéticos, pero existen otros como los moduladores selectivos de acción tejido específica y aquí tenemos a la tibolona, tenemos también otros más específicos porque son moduladores selectivos de receptores estrógenos donde serán agonistas en unos órganos y antagonistas en otros y en esa misma línea de idea tenemos los T-sex, que no son más que estos mismos SER, moduladores selectivos de receptores estrógenos, asociados a estrógeno en dosis menores. Y además entran los andrógenos, entre ellos la testosterona o la dehidroepiandrosterona y por supuesto hablaremos y tocaremos de hormonas bioidénticas. Pero no solamente podemos hablar de estrógenos y progestina, sino que hay diversidad de ellos. Y subrayé en morado estrógenos equinos conjugados en estrógeno y en la parte de progestágeno coloqué acetato de medroxiprogesterona, porque aquí empieza la historia de la terapia hormonal. Pero ahora tenemos otra cantidad de variables más naturales o más parecidas a lo que se llama bioidentidad como tal.
Y no solo eso, sino que hay orales y rutas no orales. Por lo tanto, la historia de la terapia hormonal es compleja y tortuosa. Y viendo esta gráfica, vemos que hacia el año 1942 es aprobado el estrógeno equino conjugado como terapia estrogénica fundamental para aliviar todos los síntomas. En los años 1960, todo este movimiento feminista dijo el sí absoluto a que debemos tratarla, pero hacia los años 70 empieza a ocurrir una prevalencia importante de cáncer de endometrio, y aquí entran estudios donde no solo puedo dar estrógeno, sino que en estas pacientes con útero debo dar progestágeno, y aparece el estudio PEPI, donde es un estudio de intervención hacia posmenopáusicas con estrógenos y progestina, y nos dicen que realmente tiene un impacto significativo no solo en los síntomas, sino en mejorías cognitivas, cardiovasculares y metabólicas de estas pacientes. Entonces, hacia los años 1992, el Colegio Americano de Médicos aprueba la terapia hormonal como una realidad en la menopausia. Pero empiezan los peros, y hacia el año 1998 surge un estudio que no puedo dejar de hablarle, que es el estudio HER, que hizo un impacto porque se evaluaron a 2.763 mujeres, donde se les dio estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona porque era el que existía verdaderamente, pero se le dio en pacientes con enfermedades coronarias en un promedio más allá de los 65 años. ¿Y qué nos reportó este estudio? Si vemos hacia la banda roja, nos dice que incrementa el riesgo relativo de cáncer de muerte cuando comparamos con el grupo placebo en 1.24, pero el mayor impacto lo vemos hacia otros eventos cardiovasculares, pero siguiendo más de mayor peso, por encima incluso de 3, que es un riesgo realmente fuerte, se ve en los tromboembolismos venosos, embolismos pulmonares. Entonces este estudio dice, ¿vale la pena o no el uso de la terapia de repaso estrogénica y progestagénica para este grupo de pacientes? Definitivamente no se utiliza o no se debe utilizar para prevención secundaria. Estas pacientes con patología o enfermedades coronarias no es de utilidad porque incrementan el riesgo de tromboembolismo. Para otras causas o patologías no teníamos la data completa. Siguen estudiando y en el mismo 1998 aparecen miles de estudios donde el que tiene peso, y me voy a detener, es el WHI. Este estudio termina una parte, una rama en el 2002 y otra en el 2004. ¿Y por qué hizo? Porque hizo un vuelco de la terapia hormonal. A partir de allí van a haber diversidad de estudios que resumiré en los más importantes en aras del tiempo, como el ELITE, el estudio KIP, etcétera, el Crono, y muchos metaanálisis recientes que me voy a enfatizar en la parte de Umbrella. Este estudio WHI, que tuvo un impacto importante, es porque hace una rama con estrógenos equinos conjugados solo, es decir, la paciente que no tenía útero, no necesitaba protección, y del otro lado tenemos una rama con estrógenos equino conjugado y acetato de medroxiprogesterona. Si vemos el N de cada grupo es relevante, 10.000 mujeres y más y 16.000 mujeres, o sea que fue importante. Y si vemos en la parte superior de la lámina, ¿qué realmente observamos? Observamos que en el grupo de estrógeno solo, el riesgo fundamental fue a tromboembolismos venosos y a embolismo pulmonar, llegando a 5 y a 3, o sea, un riesgo fuerte. Este estudio continuó hasta el 2004, pero cuando vemos con el acetato de medroxiprogesterona, adicionándolo, los riesgos incrementaron no solo para tromboembolismo y embolismo, sino para accidentes cerebrovasculares, incluso para cáncer de mama, y los riesgos son importantes, por encima de 3, siendo significativo para otros beneficios, sobre todo a nivel de fractura y cáncer colorectal. Pero aquí hace un llamado y una alerta y no podemos dejar de verlo. Entonces, ¿y qué será? ¿Será el estrógeno equino conjugado? ¿Será el tipo de ruta? Y aparece el estudio de 1 millón de mujeres. Este estudio claramente vemos un grupo de estrógeno y un grupo de estrógeno más progestina en el ala amarilla, y la tibolona, que era esa molécula tejido específica. Y cuando lo vemos para cáncer de mama, vemos que el riesgo lo tiene mayor
de 2.2, ¿cuál? El de estrógeno equino conjugado con acetato de medroxiprogesterona. Pero más allá sale un estudio francés de mucho peso donde evalúa, pero ¿y qué hago si lo doy no solo por ruta oral, sino por otra vía transdérmica, que reduce significativamente el riesgo de cáncer de mama? Y cuando siempre adiciono la progestina en esa paciente con útero para protección, incremento, o sea que la progestina también tiene un impacto a nivel de cáncer de mama. Pero seguimos, y el estudio élite, que es un estudio donde midió incluso la arteria coronaria, el diámetro como tal, y otros estudios donde Tomás Clarkson es el pionero en decir qué impacto tiene realmente la ventana de oportunidad terapéutica. Ese estudio nos habla que el hipoestrogenismo da lugar a cambios tisulares y en la expresión genética, en un tejido que va a ser totalmente diferente cuando lo veo 10 años después de la menopausia. Y aquí pongo claramente en esta ventana que no es igual la arteria de la mujer de 50 que de la mujer de 60 años. Entonces, en resumen, vemos que en los años 60 este movimiento feminista era el elixir de la juventud, pero después el WHI dijo cautela, individualicemos, y empiezan estudios donde voy terminando resumiéndole que con el estudio Umbrella, un estudio bien interesante, donde evaluó 60 revisiones sistemáticas, y de ellas 102 metaanálisis con ensayos controlados aleatorizados, 38 estudios observacionales, y evaluó con una parte de calidad metodológica de moderada a baja, porque aquí hay variabilidad del tipo de terapia que están usando, el tiempo de terapia y la edad de la mujer. Sin embargo, es un estudio muy amplio, evaluó distintas causas, y en lo amarillo vemos claramente que cuando hay beneficios versus riesgos, todos los beneficios están claros para la sintomatología con la lámina que inicié en hipoestrogenismo, los síntomas vasomotores, geniturinario de la paciente, trastorno del sueño y por supuesto la parte de fractura, pero empiezan a aparecer riesgos hacia otros donde no puedo dejar de hablarle del cáncer de mama, y aquí vemos que cuando es TE es terapia estrogénica y TEP, que es la terapia estrógeno-progestágeno, aún se incrementa más. Para cáncer de endometrio, pero aquí con terapia estrogénica sola, el riesgo es mucho más alto, el impacto, y toda la parte de tromboembolismos venosos, que la vía oral y los estrógenos equinos conjugados tienen un peso relevante. Este estudio nos resume claramente que la terapia hormonal de la menopausia representa un complejo balance de riesgos y beneficios, que hay una disminución clara en el riesgo de fracturas óseas, diabetes mellitus y cáncer de esófago, estómago y cáncer colorectal, aparentemente por el impacto de receptores presentes en ello, con un mayor riesgo en tromboembolismos, ACV y enfermedades vesiculares y cáncer de mama y de ovario. Pero que la reducción se ve importante y de manera significativa cuando en la parte cardiovascular, cuando lo damos en la ventana de oportunidad terapéutica en esos primeros 10 años, antes de los 60 años de la paciente o dentro de los 10 años posterior a la menopausia. Y resumiendo la evidencia de esta historia que tenemos, claramente en esta gráfica vemos cómo estos estrógenos fueron el elixir de la eterna juventud, luego empieza el aumento de riesgo, como le dije, el estudio PEPI adicionamos estrógenos y progestágenos, y después múltiples estudios observacionales apuntan a disminuir mortalidad y eventos cardiovasculares, pero el WHI, que no fue cualquier estudio, fue acucioso, pero a partir de estos reanálisis y estudios posteriores nos dan la evidencia que la edad es importante evaluarla, no solo la edad, la ruta que utilizo, y definitivamente pareciera que los nuevos estudios avalan a vías transdérmicas, y así como inicié diciendo que los estrógenos equinos conjugados y el acetato de medroxiprogesterona llevó la mayoría de los primeros estudios pioneros, no es menos cierto que observamos que valerato estradiol, 17 beta estradiol son estrógenos de bioidentidad similar a la composición en la parte química de nuestros estrógenos, y es lo que tiene mayor peso, relevancia, así como la progesterona micronizada, o si utilizamos progestágeno, que son sintéticos, el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel tiene un impacto también importante, o la dihidrogesterona.
No puedo olvidar y dejar de nombrar, que ya seguirán mis compañeras, con otros tipos de terapia hormonal, como ya les mencioné, la tibolona, tejido específico, los moduladores selectivos de receptores estrógenos. Tenemos también los TISEC, que son esos moduladores selectivos con un toque de estrógeno, y ahora tenemos andrógeno, pero también tenemos dehidroepiandrosterona, conocido como andrógeno, pero por acción local. Y concluyendo sencillamente, la medicina de precisión en la menopausia, como en todo, es clave. Los riesgos, beneficios hay que balancearlo. El tiempo de acción es importante, y esto es una relación que debemos tomar una decisión de manera compartida, individualizada y por encima de todo basada en la evidencia. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Muy buena. Gracias, doctora Centeno. Un poquito de luz porque no veo. Luce, luce. Gracias. La segunda conferencista es la doctora Rita Pizzi Laveglia, graduada de médico en la Universidad Central de Venezuela. Tiene un posgrado en ginecología y reproducción humana en el Hospital Vargas, también de la Universidad Central de Venezuela, un fellow en endocrinología. Es coordinadora del curso universitario de ampliación de endocrinología ginecológica, profesora, miembro de diferentes sociedades, entre ellas la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Venezuela, que es médico titular, la FIGO, FLASO, FLACIN, donde es experta latinoamericana en climaterio y menopausia. Y también es maestra nacional de Obstetricia y Ginecología de Venezuela por la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Venezuela. La conferencia de la doctora Pizzi es Seguridad de la terapia hormonal de la menopausia. Ruego, señor presidente, le conceda la palabra a la doctora Rita Pizzi para su presentación. Tiene la palabra la doctora Rita Pizzi. Bienvenida y éxito. Muy buenos días. Gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Gracias a todos los miembros correspondientes y de número de esta prestigiosa Academia Nacional de Medicina, a todos los invitados asistentes, tanto en vivo como a través de los canales de YouTube y de Zoom. Y es para mí un honor estar hoy, pues, ante tan prestigioso público como es la Academia Nacional de Medicina, y me corresponde en los próximos minutos hablar sobre la seguridad de la terapia hormonal de la menopausia, haciendo énfasis en enfermedad cardiovascular, sistema nervioso central y cáncer. No tengo ningún conflicto de interés para la presente conferencia y vamos a iniciar con las enfermedades cardiovasculares. Ya la doctora Centeno hizo pues una apertura, pues nos va a ser más fácil entenderlo. Y definitivamente hablamos de enfermedad cardiovascular porque en el mundo y específicamente en nuestro país sigue siendo, después de los 50 años, la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte tanto en hombres como mujeres. Pero en la mujer, en esta etapa de la vida como es la menopausia, ha aumentado de manera significativa comparada con los años de la vida fértil o reproductiva. Y es tan importante que sobrepasa a lo que nosotros tenemos miedo, como es el cáncer. Fíjense en que en nuestro país se mueren cada día 27 pacientes, como lo vemos en la gráfica, por enfermedad cardiovascular, comparados con casi 6 mujeres por cáncer de mama y un poquito más de 3 mujeres por cáncer de útero. Entonces debemos enfocarnos en la enfermedad cardiovascular. Definitivamente, cuando nosotros llegamos a la menopausia, va a haber una disminución de los estrógenos producidos por el ovario, los cuales van a tener unos efectos adversos tanto indirectos como directos. Vamos a tener un aumento de la adiposidad visceral por ese hipoestrogenismo, cambios a nivel del perfil lipídico, con un aumento del colesterol LDL y disminución del colesterol HDL, incremento de los triglicéridos, una resistencia a la insulina, aumento de la presión arterial, un proceso de inflamación crónica, que junto con los efectos directos a nivel del endotelio vascular, como es la activación de los sistemas renina-angiotensina, el aumento de la angiotensina 2, el aumento de la endotelina 1, la disminución de la actividad de la óxido nítrico sintetasa, van a producir un estrés oxidativo, una proliferación vascular de ese endotelio, inflamación de la pared vascular, una disfunción endotelial que van a dar lugar finalmente al efecto deleterio, que es el evento cardiovascular o el evento cerebrovascular.
Y muchos estudios han demostrado que las mujeres en la menopausia que tienen síntomas vasomotores recurrentes y persistentes y no son tratadas, tienen toda esta serie de eventos adversos, todo esto que ya les he mencionado. Por tanto, una indicación es tratar a nuestras mujeres de manera adecuada para prevenir que tengan estos síntomas vasomotores y tengan entonces riesgo. Sabemos que hay una serie de factores de riesgo cardiovasculares que todos conocemos, como no son los tradicionales, por supuesto, y donde podemos actuar, como es la hipertensión, el tabaquismo, las dislipidemias, el sedentarismo, la alimentación no saludable, el sobrepeso y obesidad. Hay determinantes biológicos donde no podemos actuar, por supuesto es la edad, la raza, la genética, eso no lo podemos modificar. Hay determinantes sociales, el nivel de educación, el trabajo, la remuneración, el estado de parejas, y hay factores que son nuevos, factores emergentes que son subreconocidos y que están presentes actualmente, incluso en países como el nuestro, como la depresión, el estrés, las enfermedades autoinmunes, los tratamientos oncológicos, y factores únicos de la mujer, como son tener una menopausia precoz o temprana antes de los 45 años, un no uso de la terapia hormonal en el momento apropiado, una menarquia temprana, el síndrome de ovario poliquístico, los trastornos hipertensivos del embarazo, pesos de bajo peso al nacer, recién nacidos de bajo peso al nacer. Todo esto va a conllevar a un riesgo en nosotras las mujeres de enfermedad cardiovascular. Si vemos en este estudio, podemos comparar cómo en la menopausia natural tenemos un riesgo de 1, pero si tenemos una oophorectomía bilateral antes de la menopausia, fíjense que nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta 4.5, o sea, 4.5 veces más. En Venezuela esto existe, y en este estudio que fue llevado a cabo en Venezuela, el estudio de enfermedad cardiovascular de la mujer, vemos cómo aumentan algunos factores de riesgo cardiovascular en nuestras mujeres venezolanas después de la menopausia. Y entonces, ¿tiene algún impacto la terapia hormonal en ayudarnos en prevenir esta enfermedad cardiovascular? Como la doctora Centeno lo mencionó, el estudio que marcó un impacto no tan positivo cuando se publicó en el 2002 fue el estudio de Iniciativa de Salud de la Mujer. Allí se usaron estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona, pero ese primer estudio incluyó a todas las mujeres y la mayoría que fueron evaluadas eran mujeres mayores de 65 años. Cuando se hacen todos los subanálisis y reanálisis del WHI, ¿qué se encuentra? Como vemos en la primera flecha en la superior, mujeres que iniciaron terapia hormonal antes de los 10 años de la menopausia, tanto en las ramas de estrógenos solos como en las ramas de estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona, tenían una disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es porque no es lo mismo iniciar en una arteria sana la administración de estrógenos que en una arteria enferma. Si yo tengo una arteria sana, el estrógeno va a producir vasodilatación, va a producir efecto antiinflamatorio y antiplaca, pero ya en una arteria enferma, ¿verdad?, que vamos a tener ya esa placa está ateromatosa y los estrógenos van a actuar diferente porque no hay una adecuada expresión de receptores estrogénicos, por tanto no va a haber vasodilatación, se van a incrementar los procesos inflamatorios y además se activan las metaproteinasas de matriz que van a hacer que una placa inestable se desprenda y nos conlleva el evento clínico cardiovascular adversos. Entonces tenemos estudios observacionales como el estudio de salud de las enfermeras que mostraba un riesgo disminuido de hasta un 44% de enfermedad cardiovascular. Es un estudio observacional grande. Y ¿qué pasó? Que en este estudio eran enfermeras sanas que iniciaban terapias jóvenes. Luego aparece el estudio WHI y el estudio HERS, donde no se demostró protección cardiovascular, y la nueva generación de estudios aleatorizados, como el estudio DOPS y el KIPS, que mostraron prevención cardiovascular. ¿Qué hay hoy en día? Si vemos en la gráfica, podemos ver que las usuarias de menos de 10 años y menos de 60 años de edad, que es la flecha que está en naranja, tienen una disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular comparada con aquellas que le inician tardía. Y de igual manera hay una disminución de la mortalidad por todas las causas más allá de la enfermedad cardiovascular si iniciamos la terapia en este momento de la ventana de la oportunidad. Entonces resumimos que hay una ventana de oportunidad que se basa en la hipótesis de las células sanas, que son esos primeros 10 años de menopausia o menos de 60 años de edad. Que definitivamente la administración por la vía transdérmica es la mejor vía para evitar el riesgo de eventos tromboembólicos
tanto venosos como arteriales, y que dentro de las progestinas el uso de la progesterona micronizada es la que tiene menor impacto a nivel cardiovascular, metabólico y también en cáncer. Vamos ahora al sistema nervioso y definitivamente el hipoestrogenismo va a conllevar una serie de cambios en la función cerebral, tanto en la parte anímica como en la parte cognitiva, porque hay receptores estrogénicos en todas las células del sistema nervioso central. Los estrógenos actúan en los procesos sinápticos, en la neurotransmisión, en la plasticidad cerebral, en el flujo vascular, en todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Pero, ¿qué ocurre? Viene el debate si la terapia hormonal puede mejorar estos procesos a nivel del sistema nervioso central. Y este debate ocurre por la rama de memoria del estudio WHI, que demostró que había un efecto deleterio en las pacientes que iniciaban terapia hormonal. Eran mujeres con más de 65 años que le iniciábamos terapia hormonal y no mejoraba su función cognitiva, no podíamos prevenir Alzheimer ni otras enfermedades neurodegenerativas, sino que había un incremento de estos factores. En contraposición, los estudios como el estudio KIPS no encontraron un impacto deleterio en este estudio. ¿Por qué? Factor edad. El estudio Cronos, el estudio Elite, terapia hormonal se usó por vía transdérmica o vía oral, pero en mujeres jóvenes cercanas a la menopausia, antes de los 60 años, a diferencia del estudio de salud de la mujer. Es lo mismo que en enfermedad cardiovascular. Hay un impacto beneficioso cuando lo ponemos en este periodo crítico que es la etapa de la transición. Ya cuando tenemos un sistema nervioso con un daño, nosotros no lo vamos a revertir con terapia hormonal. Y eso lo han demostrado los estudios. El inicio temprano de la terapia va a mejorar la función cognitiva, no así cuando lo iniciamos de manera tardía. En relación a la enfermedad de Parkinson, se ha visto que el déficit hormonal incrementa la enfermedad de Parkinson con un riesgo de hasta un 68%. Pero la terapia puede prevenir el Parkinson. Pues bueno, los estudios son inconsistentes porque son estudios pequeños y hay algunos que han reportado mejoría y otros que no. Por lo menos para el momento actual no hay una indicación única del uso de terapia hormonal como prevención o tratamiento de una enfermedad de Parkinson. Ella debe tratarse con los medicamentos apropiados. Entonces, no es una indicación de tratamiento hormonal menopáusico. En resumen, pues, dado la falta todavía en esta área de lo que es función cognitiva, no podemos recomendar a la terapia hormonal de la menopausia para prevenir demencia vascular o enfermedad de Alzheimer, para prevenir enfermedad de Parkinson, pero los datos acumulativos de los diversos estudios observacionales y los estudios recientes dicen que sí podría haber un efecto beneficioso si lo iniciamos de manera temprana. Y en relación a cáncer, en primer lugar, cáncer de mama, ya lo mencionó la doctora Centeno, pero aquí el factor clave en riesgo de cáncer de mama es la combinación. Es la terapia de estrógenos más progestina, específicamente estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona, que incrementan el riesgo de cáncer de mama en una usuaria más allá de los 5 años. Cuando se da terapia con estrógenos solos, los mismos estrógenos equinos conjugados, se ha encontrado una disminución del riesgo de cáncer de mama. O sea, pacientes con histerectomía que no ameritan la progestina tienen una disminución del riesgo. Y lo otro, que es que aunque la terapia hormonal puede incrementar el riesgo de cáncer de mama, lo que se ha encontrado es que la mortalidad por cáncer de mama es menor, aún en aquellas usuarias de terapia hormonal combinada. La terapia por cáncer sí disminuye. Y, por supuesto, cuando es estrógenos solos, pues hay mayor seguridad en lo que es cáncer de mama. En relación a cáncer de endometrio, es imprescindible que toda paciente con útero intacto reciba la combinación con la progestina o progesterona micronizada. Y si es así, se han evaluado en los diferentes estudios una reducción del riesgo de cáncer de endometrio en usuarias de terapia hormonal. En aquellas pacientes sobrevivientes tratadas ya por un cáncer de endometrio, si es en un estadio bien diferenciado, un G1 en etapas 1 y 2, la paciente puede recibir la terapia hormonal para mejorar sus síntomas y su calidad de vida. Pero debemos adicionar progestina en este caso, aunque la paciente tenga una histerectomía. Cáncer de endometrio, no hay todavía evidencia suficiente para decir si podría incrementar o no la terapia, pero en pacientes tratadas con cáncer de endometrio que han recibido terapia hormonal, no hay incremento de recidivas o recurrencias por cáncer de ovario. Y en algunos casos específicos sí no podemos usar terapia hormonal
que son aquellas pacientes que tuvieron un cáncer de mama con expresión de receptores estrogénicos, como por ejemplo los carcinomas serosos de bajo grado, los carcinomas endometrioides o aquellos de células claras con enfermedad residual. En relación a cáncer cervical, pues no se ha detectado un incremento ni de lesiones de alto grado a nivel de cuello uterino, ni de cáncer epitelial en pacientes usuarias de terapia hormonal. Con respecto al adenocarcinoma de cuello uterino, los estudios son controversiales, pareciera comportarse como un cáncer de endometrio. Y definitivamente cáncer de vulva y vagina no son hormonodependientes, por lo tanto no hay incremento de riesgo. Cáncer de colon, hay un efecto beneficioso de la terapia combinada, hay una disminución del riesgo, pero no con el uso de estrógeno solo. Pero por supuesto no se va a indicar la terapia para prevenir un cáncer de colon. En cáncer de pulmón la terapia tiene efectos benéficos, ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer de pulmón, incluso en los carcinomas de pulmón de células claras, células no pequeñas. No hay estudios consistentes en relación a carcinoma hepatocelular ni de vesícula biliar o cáncer gástrico. Y en cuanto a tumores del sistema nervioso central, en pacientes que tienen meningioma está contraindicado el uso de terapia hormonal porque hay receptores de tanto de estrógenos como de progesterona, al igual que en el melanoma, un cáncer de piel que tiene receptores hormonales, por tanto no está indicada la terapia hormonal. Y en resumen, hace 2 años, la Sociedad Española para el Estudio de Menopausia nos facilitó mucho la selección de la terapia, estableciendo estos criterios de elegibilidad para la terapia hormonal, donde se establecían categorías en base a la patología de cada paciente, y nos decía si es categoría 1 y 2 puede usar terapia hormonal, 3 y 4 no. Fue avalada por múltiples sociedades científicas, se basó, ¿verdad?, en la selección de preguntas con respuestas basadas en evidencia, agregando la calidad de la evidencia y la recomendación, y nos los hicieron mucho más fáciles porque esta es una aplicación para celular, para iOS y para Android, que uno la descarga el celular, se denomina criterio de elegibilidad del uso de la terapia, donde colocamos simplemente los datos de la paciente, las patologías que tiene, y nos va a desplegar, como podemos ver aquí, si es una categoría 1 o 2, esa paciente puede usar terapia hormonal, y si es 3 o 4 no debería usar terapia hormonal de la menopausia. Y por su atención, muchísimas gracias y honrada de estar aquí en este podio. Muchas gracias, doctora Pizzi. Ahora la próxima conferencista es la doctora Paula Cortiña, graduada de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela, especialista en ginecología y reproducción humana en el Hospital Carlos J. Bello en Caracas, magíster de centerio en biología de la reproducción humana en el IBIT, doctora de ciencias de la salud de la Universidad Central de Venezuela, experta latinoamericana en climaterio y menopausia, profesora de la cátedra de ginecología del Hospital Universitario de Caracas por la Universidad Central, coordinadora de los cursos de perfeccionamiento profesional en ginecoendocrinología reproductiva del Hospital Central de la UCB, y es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Su conferencia se titula Indicaciones y contraindicaciones de la terapia hormonal. Señor presidente, le ruego le conceda la palabra a la doctora Pizzi. Doctora Paula Cortiño, bienvenida y éxito. Buenos días a todos. Pido permiso al presidente, secretario de la Junta Directiva, miembros de número, miembros correspondientes, tanto presenciales como virtuales, y los demás invitados. Bueno, me toca un poco el resumen, el colofón de estas 3 conferencias con las indicaciones y contraindicaciones de la terapia hormonal de la menopausia. Entonces, ¿por qué es necesario indicar terapia hormonal de la menopausia? Vamos a hablar de los beneficios. Es la terapia más efectiva para el tratamiento de los síntomas climatéricos. Hay muchas otras terapias no hormonales, pero la más efectiva definitivamente es el uso de estrógeno. La terapia sistémica y local también es efectiva para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia.
previene la pérdida de masa ósea, entonces previene la osteoporosis, mejora los cambios de humor, tiene efectos neurológicos en la paciente en la transición menopáusica a la menopausia, puede disminuir la mortalidad cardiovascular, como lo dijo la doctora Rita Pizzi, si se utiliza en la ventana de oportunidad terapéutica y por todas las causas. Entonces esto es un punto importante a favor de la terapia hormonal. En la insuficiencia ovárica prematura, la terapia ya se considera terapia de reemplazo hormonal, pues son pacientes jóvenes que están sufriendo hipoestrogenismo y disminuye todos los riesgos a largo plazo, tanto cardiovasculares como óseos y cognitivos. Los estrógenos han demostrado mejorar la dilatación vascular mediada por flujo en pacientes hipoestrogénicas, pero no en pacientes con enfermedad vascular coronaria. Entonces, pudiera ser preventiva desde el punto de vista cardiovascular, pero prevención primaria y no secundaria. Y la terapia en la transición en la posmenopausia inmediata atenúa los efectos de la adiposidad. Entonces, ese cambio metabólico que se sucede en la posmenopausia puede ser atenuado con el uso de las hormonas. Pero como no todo es color de rosas, también tenemos los riesgos que debemos evaluar. La terapia oral, pero no la transdérmica, puede aumentar el riesgo de tromboembolismo venoso, ya lo vimos en los diferentes estudios, puede aumentar levemente el riesgo de ACV por lo mismo, aunque es menor si usamos la terapia transdérmica. La terapia hormonal combinada, es decir, estrógeno con un progestágeno, sobre todo asociado a ciertas progestinas, sobre todo las progestinas sintéticas, podría estar asociado a mayor riesgo de cáncer de mama, no así si lo asociamos a progesterona natural. La terapia hormonal sistémica no se recomienda en mujeres mayores de 65 años porque se escapan de la ventana de oportunidad terapéutica, y la terapia hormonal sistémica no se recomienda en pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, que tengan otros riesgos para desarrollar enfermedad coronaria o que hayan tenido un evento coronario previo, por lo que explicaron las doctoras anteriores. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones actuales? Después del WHI, que nos ayudó a organizar un poco cómo se indica la terapia, pues las diferentes sociedades se han organizado para establecer las indicaciones adecuadas de la terapia. En este estudio realizado en el 2021 se resumieron las indicaciones según las sociedades. Aquí vemos las diferentes sociedades y a los acuerdos que llegaron. Como indicación, tratamiento de los síntomas de la menopausia, no solo los vasomotores, todos los síntomas de la menopausia. Y por supuesto en pacientes con insuficiencia ovárica prematura o menopausia temprana, es decir, la menopausia antes de los 45 años. ¿Qué riesgos debemos tomar en cuenta? Porque no todas las pacientes tienen esas células sanas. Entonces debemos tomar en cuenta la ventana de oportunidad terapéutica, es decir, la edad de inicio de la terapia, si la paciente tiene riesgo o ha tenido enfermedad cardiovascular y cáncer de mama, el perfil lipídico de la paciente, si tiene hábitos tabáquicos, que sabemos que aumenta el riesgo de trombosis y también de otros tipos de eventos cardiovasculares. Y la decisión debe ser individualizada, basada en el riesgo-beneficio de cada una de las pacientes. ¿Cuándo lo vamos a iniciar? Antes de los 60 años, en los primeros 10 años después de la menopausia, y puede haber prevención cardiovascular mientras más cerca de la última menstruación se comience la terapia. ¿Cuánto va a durar? Esta decisión es individualizada, basada en los riesgos iniciales y los riesgos que la paciente vaya desarrollando durante el uso de la terapia, la duración más corta para lograr sus objetivos, y algunas sociedades consideran que 5 años o menos. La dosis, comenzar con la menor dosis efectiva posible, individualizar dosis para minimizar riesgo. Cuando usamos terapia transdérmica, cuando saltamos el primer paso hepático, pues en pacientes con alto riesgo de trombosis, porque evitamos la síntesis de factores de coagulación, en pacientes obesas, hipertensas y en pacientes con hipertrigliceridemia y colelitiasis. Y cuando usamos terapia vaginal, la podemos usar en todas las pacientes que tengan síndrome genitourinario de la menopausia, y en pacientes con cáncer de mama, pues habría que individualizar, aunque algunos estudios dicen que en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama que no estén en terapia adyuvante, pueden utilizarlo sin ningún aumento del riesgo de recurrencia. En el 2022, la Sociedad Americana de Menopausia también estableció cambios de paradigma con respecto al uso de la terapia hormonal. La terapia sistémica está indicada
para mejorar la calidad de vida en mujeres que tengan síntomas climatéricos grandes, no solamente los síntomas vasomotores. La terapia estrogénica podría tener la misma efectividad que los antidepresivos en pacientes que como trastorno hormonal presenten depresión en la menopausia, no las que están deprimidas antes de ello, con o sin síntomas vasomotores. En mujeres, en la ventana de oportunidad terapéutica deben ser considerados los efectos de esta terapia a nivel cardiovascular y de mortalidad por todas las causas, porque son más estos beneficios que los riesgos potenciales y raros, así lo pone la NAMS, de incrementos de cáncer de mama, trombosis y ACV. Por supuesto, hay que evaluar a esa paciente en el tiempo y mitigar el riesgo a medida que la paciente presenta algunos riesgos con la edad. Y el uso prolongado después de los 65 años siempre debe incluir una reevaluación periódica de comorbilidad y considerar disminuir o suspender el tratamiento dependiendo de cómo la paciente vaya desarrollando riesgos en el momento que la evaluemos. En el 2024, la Sociedad Internacional de Menopausia estableció las 5 Ws como un poco para organizar la forma en que indicamos la terapia hormonal, a quién le vamos a indicar la terapia, pacientes con síntomas climatéricos que afecten su calidad de vida. ¿Qué vamos a indicar? Pues depende de la paciente, depende de la presencia del útero o no, ya sabemos que necesitamos progestina en el caso de tener útero. Si la paciente tiene una necesidad de anticoncepción, sobre todo en la transición menopáusica, que es donde puede haber riesgo, tipo de síntomas que tiene la paciente y las comorbilidades que tenga la mujer para individualizar la terapia. ¿Cuándo comenzar? Cuando se presenten los síntomas, puede ser en la transición menopáusica o en la posmenopausia, siempre antes de los 60 años y los primeros 10 años después de la última menstruación. ¿Por qué vamos a tratar a estas pacientes? Porque mejora la calidad de vida de nuestras mujeres en la transición y en la posmenopáusica y también puede prevenir enfermedades, sobre todo en las pacientes con insuficiencia ovárica prematura. ¿Y dónde puede ser indicada? Pues la idea es que todos los médicos generales y ginecólogos tengamos el conocimiento para indicar de forma adecuada la terapia hormonal porque definitivamente mejora la calidad de vida de nuestras pacientes. Pero también hay contraindicaciones y las debemos conocer. Pacientes con sangrado vaginal inexplicado, hay que establecer primero el origen, hepatopatía activa severa, cáncer de mama, se puede considerar el uso local, ya lo comenté. En cáncer de endometrio sensible a estrógeno, se puede considerar en pacientes, como lo mencionó la doctora Pizzi, en pacientes con enfermedad temprana, pacientes con enfermedad coronaria, ACV, demencia, antecedentes de enfermedad tromboembólica, aunque se puede considerar el riesgo-beneficio y siempre utilizar terapia transdérmica en baja dosis, trombofilias, porfiria cutánea tarda, hipertensión no controlada y migraña con aura en algunos casos. Voy a hablar brevemente de las hormonas bioidénticas porque como están de moda y salen todas en Instagram, porque es preciso establecer bien los conceptos de estas terapias hormonales bioidénticas. Una hormona bioidéntica es una hormona que es química y estructuralmente igual a la producida por el cuerpo humano, que implica que esta estructura química se traduce en la misma acción a nivel del cuerpo. Estas hormonas bioidénticas pueden sintetizarse a partir de fuentes vegetales o animales o ser sintetizadas químicamente. Todas necesitan un proceso químico, aunque sean naturales porque se parecen a la que produce el cuerpo humano. Sin embargo, tenemos otro término que es el compuesto de hormonas bioidénticas, que es mezclar hormonas bioidénticas. Generalmente se preparan en farmacias locales o en pellets que se les inyectan a las pacientes. Pero el problema de estos compuestos es que carecen de controles y no conocemos la biodisponibilidad y la farmacocinética de estos compuestos. Pueden contener estrógenos, progesterona y además se les agrega testosterona, pregnenolona o DEA, que son andrógenos. Entonces, las hormonas bioidénticas, el estradiol y la progesterona, que nosotros lo usamos como terapia hormonal de la menopausia, se consideran hormonas bioidénticas, se puede usar por vía oral o transdérmica y estas sí están avaladas por la FDA y todas las sociedades científicas. Sin embargo, las hormonas bioidénticas o estos compuestos cuyas dosis no están estandarizadas, como los chips de rejuvenecimiento, no están aprobados por ninguna sociedad científica, porque su rango de dosis es muy amplio, puede estar por encima o por debajo de la dosis fisiológica que necesita esta paciente y no está recomendada para estas pacientes en la posmenopausia. Además,
muchas veces tienen excipientes que limitan su farmacocinesia y farmacodinamia y hacen poco seguro el uso de estos medicamentos. Aquí hay un cuadro comparativo de las hormonas tradicionales, las que sí están aprobadas, que pueden ser bioidénticas, con las llamadas hormonas bioidénticas, y vemos que la estructura es similar. Estas están supervisadas por la FDA, las bioidénticas no, los compuestos de hormonas bioidénticas. La dosis es precisa, consistente y monitorizada. Aquí no, puede ser no precisa y no consistente. La pureza está garantizada, en las bioidénticas no. La seguridad también está evaluada, los riesgos son conocidos, en las bioidénticas no. La eficacia es evaluada y comprobada, no así en las bioidénticas, y la evidencia científica que tenemos de las hormonas bioidénticas tradicionales es existente y concluyente, y en los compuestos de hormonas bioidénticas no. Entonces, ¿por qué no debemos usar hormonas bioidénticas de preparación no farmacéutica? Por falta de estandarización, mezclas de hormonas que pueden tener interacción entre sí, no están adecuadamente rotuladas, los chips no dicen cuánto contienen, no hay evidencia de seguridad, no pueden ser removidos, hay unos pellets que no pueden ser removidos una vez que son insertados en la paciente, se monitoriza a través de niveles de sangre, eso no se debe realizar, no está recomendado, no hay evidencia suficiente de beneficios para la salud, sobre todo estos altos niveles de testosterona en la mujer no están recomendados, y generalmente están prescritos por médicos especialistas en antienvejecimiento y no médicos ginecólogos especialistas en ginecoendocrinología. En conclusión, pues la indicación principal de la terapia hormonal de la menopausia es el alivio de los síntomas climatéricos, considerando síntomas climatéricos no solamente los vasomotores, sino todos los síntomas asociados a la posmenopausia, previene osteoporosis posmenopáusica y trastornos metabólicos, pareciera tener efectos positivos, eso nos dice la evidencia reciente, en la prevención de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular si lo iniciamos en la ventana de oportunidad terapéutica. Sabemos que la trombosis es el riesgo más importante, pero hay que reconocer la predisposición o el riesgo de la paciente y usar formulaciones transdérmicas. Debemos identificar contraindicaciones para evitar complicaciones de la terapia y evitar, por supuesto, el uso de compuestos de hormonas bioidénticas. Pero sabemos que el balance global de la terapia hormonal de la menopausia actualmente es positivo siempre y cuando se evalúen los riesgos individuales, se utilice el fármaco adecuado y se acompaña a la mujer durante toda la etapa de esta vida reconociendo inicio de nuevos riesgos y comorbilidades. Y por supuesto no olvidar que el tratamiento de la mujer es holístico y no debemos olvidar los 10 hábitos de una vida saludable, que es comer sano, no fumar, controlar el peso, controlar la tensión arterial, los lípidos sanguíneos, la glicemia, hacer ejercicio, dormir bien, beber moderadamente y socializar. Muchas gracias por su atención y honrada de estar aquí. Excelentes todas, no tuvieron pérdida las tres. Muchas gracias, doctora Cortiña. Agradecemos al doctor Sollano, Andrés Sollano, encargarse de las preguntas y respuestas. Solicita la palabra el doctor José Luis Ceballos. Hay dos por internet. ¿Quiénes son? Muy bien, gracias. Tiene la palabra el doctor Ceballos. Muchas gracias por concederme la palabra. Felicito efusivamente a las expositoras por su exposición concreta, concisa y completa, a los cuales me une cierta relación de académica, docencia y hasta de amistad por mucho tiempo. Tengo dos comentarios y una pregunta. El aspecto psicológico de la mujer cuando entra en la menopausia, obviamente que ha sido estudiado, y existen, yo diría, dos tipos de conducta de la mujer que se siente liberada del proceso que conlleva la menstruación una vez que entra en la menopausia, y la mujer que se siente frustrada, sobre todo si no ha tenido descendencia o tiene problemas familiares, conyugales, etc. Entonces, esas son dos actitudes totalmente diferentes. Lo ven uno como una felicidad y lo otro como un castigo. Hay la referencia clásica que las mujeres
que pertenecen a los harenes en las sociedades musulmanas, cuando tienen la menopausia, son liberadas del harén. Y es la etapa más feliz para ellas porque dejan de ser esclavas. El otro aspecto está relacionado con la coincidencia temporal, que estoy seguro ustedes la toman en cuenta, pero vale la pena mencionar, entre la edad de la menopausia y la edad en que una mujer que suele tener con más frecuencia tiroiditis crónica hace hipotiroidismo. Y entonces mezclan los dos síntomas con las dos sintomatologías de falta de estrógeno, pero falta de tiroxina. De ahí que sistemáticamente hay que pedir evaluar la función tiroidea en ellas y corregirla, y muchas veces corrigiendo el hipotiroidismo mejora la situación. La pregunta se relaciona con el tiempo de administrar la terapia de reemplazo androgénico. Comenzarlo, se habla de una ventana, aquí mencionado de 5 y 10 años, me parece un poco amplia, y después por cuánto tiempo, los 65 años, los 70 años, le estamos prolongando la situación de tener que menstruar, y le estamos prolongando la situación de hasta qué edad se le va a dar. Eso es la primera pregunta que hace la paciente y se la hago a las expositoras. Muchas gracias. Solicita la palabra el doctor Israel Montes de Oca. Tiene la palabra el doctor Israel Montes de Oca. Gracias, señor secretario y presidente, por concederme la palabra. Ante todo, felicitaciones a tan excelentes exposiciones de estas damas extraordinarias, no solamente por su exposición, sino por su belleza. Esto lo digo porque verdaderamente me impresiona la verdadera información concreta y precisa, como decía José Luis. Pero yo quiero hacer algunas consideraciones muy breves y algunas preguntas. La primera consideración es de que en general, cuando hay la necesidad que tenemos los internistas, yo soy internista, los endocrinólogos y ustedes, como ginecobstetra, tienen la posibilidad de hacer las indicaciones adecuadas para este tratamiento de la menopausia. Pero hay que tomar en cuenta, y esto es como comentario, el climaterio en su totalidad. O sea, ¿por qué lo digo? Porque ustedes han presentado algo interesantísimo, que es cuando la premenopausia no tiene tanto riesgo como la posmenopausia. Y por eso hay que hablar del climaterio. Decir que la indicación está es precisamente en la menopausia del climaterio. Eso por una parte es importantísimo porque los factores de riesgo son muy grandes. De acuerdo a lo que ustedes dicen, yo vi un círculo que ustedes mostraron que es muy interesante. La mitad de las indicaciones tienen riesgo, más o menos el 50%. En cambio, la otra mitad son beneficiosos. Todo lo que ustedes han mencionado. Pero eso es sumamente importante. Hay algunas preguntas. Primera pregunta, ¿qué pasa con la mujer que tiene síndrome poliquístico ovárico? ¿Cómo se comporta el climaterio en estas personas? Segundo, ¿qué papel juega el aspecto inmunogenético y epigenético en los riesgos que aparecen en la situación de la indicación de tratamiento? Hay otro aspecto interesante que es sobre el tejido adiposo. Cómo en la posmenopausia, que llaman también perimenopausia, que así se denomina también, ¿qué juego tiene el papel de los adipocitos o del tejido
vamos a decir, graso en general del cuerpo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el adipocito tiene funciones estrogénicas importantes en forma indirecta, produciendo algunas hormonas que, metabolizadas por el hígado, hacen posible un efecto beneficioso. Muchas gracias. Solicita la palabra el doctor Felipe Martín Piñate. Tiene la palabra el vicepresidente, doctor Felipe Martín Piñate. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Intervengo para felicitar a la Comisión de Obstetricia y Ginecología por traer tan importante tema a este fórum. Intervengo para además felicitar al señor coordinador o moderador por sus precisiones en la caracterización que hizo del tema y la presentación de los conferencistas. Intervengo también para felicitar a las ponentes porque todas brillantes hicieron aportes sumamente importantes. Pero también intervengo porque este es un tema de suma importancia desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista docente. Este es un tema guiado por el paradigma de la complejidad, donde la raíz epistémica está compuesta por la complejidad y la dialógica, y donde, como ustedes pudieron observar, las ponentes utilizaron la lógica configuracional para explicarnos toda esa trama compleja de estos casos. Utilizaron, por supuesto, para buscar el fin último terapéutico de cada caso, la construcción de teoría que dan y dieron respuesta a las diferentes variantes. Yo, por supuesto, considero que estas exposiciones nos dan grandes enseñanzas en la mañana de hoy. Pero también quiero ubicarme en la sección de cirugía de la Academia Nacional de Medicina. Y voy a hablarle y hacerle una pregunta desde la sección de cirugía. Quiero preguntarles, en caso de menopausia postquirúrgica, en casos oncológicos, en la paliación del cáncer avanzado de la mama, donde se indica la oophorectomía bilateral para amortiguar, para paliar el avance del cáncer de la mama. En los casos de histerectomía radical, en los casos de exenteración de la pelvis, en mujeres que tienen vida activa estrogénica. ¿Cuál sería, en primer lugar, la función de la glándula suprarrenal? Y en segundo lugar, ¿cuál sería el manejo terapéutico de estos casos? Muchas gracias. Vamos a pasar a la vía virtual y solicita la palabra el doctor Saúl Kisser. Tiene la palabra el doctor Saúl Kisser. Doctor Reyes, Kisser, ahí está. Abre el micrófono, Saúl, por favor. Ahora sí. No, otra vez. Ahí. Muchas gracias por darme el derecho de palabra en esta importante reunión sobre menopausia. En primer lugar, felicitar a las expositoras porque, como dijo el doctor Canache,
cuando yo estudié menopausia hace 60 años, fue dada por hombres, lo cual es un poco diferente a las enseñanzas que nos dieron hoy las doctoras. Mis felicitaciones y mis preguntas. Son dos preguntas. En relación a los aspectos sociales de la mujer, como la religión, su lugar de nacimiento, educación, etcétera, ¿cómo influye la menopausia en ellas y cómo influyen estos factores en el tratamiento de la menopausia? Y la segunda pregunta es si conocen de algún trabajo venezolano en relación con los resultados obtenidos al tratar a las mujeres menopáusicas venezolanas. Muchas gracias. Solicita la palabra vía Zoom el doctor Omar Reyes. Así es. Sí, buenos días. ¿Se oye? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, gracias. Doctor, se le escucha muy bien. Buenos días. Gracias, señor presidente, señor secretario. Felicitaciones al coordinador, el doctor Luzardo Canache, y felicitaciones a la conferencista. Tengo una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué intensidad y beneficio del ejercicio físico en la menopausia? Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Está bien. Menciono que están inscritos en el derecho de palabra la doctora Miriam Marcano, el doctor Marco Sorgi, el doctor Eduardo Morales, el doctor José Antonio Deli y el doctor José Rodríguez Casa. La palabra a la doctora Miriam Marcano. Tiene la palabra la doctora Miriam Marcano. Bueno, excelentes conferencias, sumamente didácticas y sumamente enriquecedoras, sobre todo para nosotras las mujeres. Yo quería preguntarle si había una edad límite para el uso de los estrógenos transvaginales en el tratamiento de del síndrome genitourinario que es tan frecuente en las edades avanzadas de la mujer. Muchas gracias. Gracias, doctora Marcano. Solicita la palabra el doctor Marco Sorgi. Tiene la palabra el doctor Marco Sorgi. ¿Hay alguien más por internet? No, a la fecha no. Presidente, señor secretario, muchísimas gracias. Felicitaciones al doctor Luzardo Canache por esta bella intervención de esta mañana. Quería preguntarles, ¿hay alguna relación directa y alguna forma de medir la falta hormonal con los síntomas que va a tener la dama y su edad y todo eso? Muchas gracias. Solicita la palabra el doctor Eduardo Morales. Tiene la palabra el doctor Eduardo Morales. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, por concedernos la palabra. También me uno a las felicitaciones para el doctor Luzardo Canache y a las tres excelentes expositoras. Voy a hacer un comentario porque nos toca de cerca la parte cardiovascular y al mismo tiempo una pregunta. En relación a la parte cardiovascular, muy bien usted lo puso por delante cuando hablaron de la prevalencia. Yo creo que en la mañana de hoy ha sido bien importante y sería una sugerencia que se difundiera más esta circunstancia de la menopausia en las mujeres. El problema es que las enfermedades del corazón duplican y aún pasan más a las mujeres que tienen cáncer de mama y cáncer de útero. La enfermedad cardiovascular en la mujer hoy día es una enfermedad muy importante y está muy por encima
de la mortalidad de los hombres. Entonces, vale la pena esta exposición de hoy, excelente exposición. Al mismo tiempo, conocimos a través del estudio HERS y el estudio Women's Health Initiative, los beneficios, las complicaciones y las contraindicaciones del uso de la terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, el tratamiento desde el punto de vista de las pacientes como tal en la perimenopausia, como se lo dijo el doctor Montes de Oca, es complejo. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen solo factores de riesgo clásicos, sino tienen factores de riesgo específicos de la mujer y más en las circunstancias de la menopausia. Y tienen otros factores que ayudan mucho también, como son los factores sociales que tienen. La mujer específicamente, perdónenme la expresión, pero es así, no le para a su enfermedad cardiovascular. Prefieren estar adecuándose a sus necesidades hogareñas y de la familia, y muchas veces los síntomas se pasan de lado. Y a la vez también tenemos que echarnos la culpa a los médicos, porque los médicos muchas veces, ay doctor, tengo esto, tengo un dolor. Y los médicos le decimos, eso es estrés, chica, eso no te preocupes, eso no es nada. Y no les paramos. Pero ahora le viene la pregunta. Me dijeron que la terapia de reemplazo hormonal beneficia a las personas, a las mujeres con cáncer de pulmón. ¿Cuántas de esas mujeres en ese estudio eran fumadoras? Porque también el problema es que el cigarrillo es uno de los factores más importantes para el cáncer de pulmón, específicamente en la menopausia. Y en las jóvenes también. Mujeres jóvenes que usan anticonceptivos tienen más riesgo de trombosis. Entonces, quisiera saber esa situación. Muchas gracias y perdón. Solicita la palabra el doctor José Antonio Odeli. Tiene la palabra el doctor José Antonio Odeli. Gracias por la palabra. ¿Me oyen? Yo tengo una sola pregunta. ¿Cómo se comporta el sistema inmunológico en la menopausia para el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles? Muchas gracias. Gracias, doctor Odeli. Solicita la palabra el doctor José Rodríguez Casas. Tiene la palabra el doctor José Rodríguez Casas. Gracias, señor presidente, y al señor secretario por concederme la palabra. Felicitaciones a las expositoras por su excelente exposición. Mi pregunta está relacionada a un aspecto que no lo he escuchado hoy en las exposiciones. Se ha hablado bien de los riesgos, tanto oncológicos, cardiovasculares, de la menopausia. Pero yo como internista hay un aspecto que escucho muy frecuentemente en mis pacientes en esa etapa de la vida, que es su salud sexual. Muchas de estas pacientes me dicen, doctor, cuando toco el tema, ya eso no me interesa porque yo estoy en menopausia. Mi libido disminuyó y si se presenta, se presenta. ¿Qué hay al respecto desde el punto de vista realmente terapéutico, hormonal? Porque inclusive muchas de ellas o algunos sugieren que si el uso de la testosterona aumenta la libido. Y yo creo que la salud y la conducta sexual en esta etapa de la vida es también muy importante. Solicita la palabra el doctor Carlos Cabrera. Tiene la palabra el doctor Carlos Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Respetadas damas, felicitaciones por tan excelente presentación. La menopausia es una fase importante de la mujer. Y creo que hay dos puntos que a considerar, como son el síndrome del nido vacío, que cuando llegan a esa edad, los hijos se fueron. Ahorita con la
circunstancias de nuestro país, que los hijos están fuera del país, entonces el nido está más vacío, los maridos fallecen y entonces hay implicaciones psicológicas importantes. Punto a considerar que no lo tocamos. Otro punto importante que me suena en lo dialéctico, contradictorio, que usamos la anticoncepción transdérmica, sin embargo, creo que por falta de estudio, así lo entiendo, que existen y están solicitando las mujeres mucho más el uso de los implantes transdérmicos sustitutivos hormonales, tipo testosterona, tipo estrogénico. Eso es importante. Y lo último es si conocen la proteína de Kyoto, que se está estableciendo ahora como muy importante para el estudio no solamente de la menopausia, sino también de la andropausia. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, señor presidente. El doctor Felipe Martín Piñate. Tiene la palabra el doctor Felipe Martín Piñate. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Intervengo por segunda vez para aclarar un concepto que está un poco confuso. Para la doctora Cortiña y para el doctor Morales, el adenocarcinoma de células claras en el pulmón tienen todo su punto de origen en el riñón. Todos los casos que he operado, mando a buscar el primario y el estudio lo identifica en el riñón. De tal manera que ese es lo fundamental en estos casos que se describen como cáncer adenocarcinoma de células claras. Siempre es metastásico, incluso tengo casos de lesión intrabronquial, pero es metastásico y el primario siempre está en el riñón. Perdonen y muchas gracias. Sí. ¿No hay nadie más por internet? No, que quede claro y en acta que no hay nadie más por internet. Correcto. Cerramos el... ¿Puedo aclarar un punto sobre el cáncer de pulmón? Nos sumamos ahí con el doctor Montevideo. Sí, dile que sí. Sí, adelante. Tiene la palabra, doctor Montevideo. Bueno, el doctor Piñate tiene razón en cuanto a que el origen de la parte de pulmón es del riñón, no hay duda. Cuando son células claras, doctor Piñate, como usted lo dijo. Pero en realidad la denominación en cáncer de pulmón es de células pequeñas, no es células claras. Cuando es células claras es porque más que todo es metastásico del riñón. Perdone, maestro. La gran clasificación del cáncer pulmonar es carcinoma pulmonar de células no pequeñas y el carcinoma anaplásico, que es el cáncer de células pequeñas, que eso no lo para nadie. Bueno, esos son los dos grandes componentes. Correcto, esto es lo que acabo de decir. Muchas gracias a ambos. Sí, el doctor Ceballos tiene un comentario. Bueno, no es en relación con el cáncer, es en relación, y una pregunta con el uso de la tibolona. La tibolona es un esteroide que tiene efecto progestagénico, estrogénico y androgénico. En Europa se ha usado más que en Estados Unidos y la mayor parte de las publicaciones son europeas. En nuestro medio predomina el uso de la combinación de estrógenos y progestanos. La tibolona tiene esa ventaja y me gustaría oír el comentario de ustedes. Muchas gracias. Cerramos la sesión de preguntas con la palabra del presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Primero, a unirme a las felicitaciones de estas tres hermosas damas porque las exposiciones ajustadas a tiempo, como debe ser, pues eso se agradece. Lo bueno por corto es doblemente bueno, muy didácticas para los que, por lo menos como yo que soy pediatra, desconocemos este mundo de la ginecología y obstetricia. Le tenía un comentario, me llamó mucho la atención lo del chip de rejuvenecimiento. Si me pueden hablar un poquito más sobre eso, y me preocupa además que lo estén promocionando y me imagino que no tiene ninguna certificación de ningún Instituto Nacional de Higiene. Solamente pregunto. La creatinina, estoy oyendo mucho a las mujeres que van a los gimnasios, la creatinina y la menopausia, ¿qué saben de eso para que me orienten? Porque está como de moda, la están vendiendo como pan caliente. Y como buen pediatra, y aquí tengo al adolescentólogo al lado, pubertad precoz y menopausia.
Si yo veo que tengo que estar 10 años antes, la mujer que tuvo su menarca en el tiempo más o menos promedio, estamos teniendo niñitas con 9 y 10 años con pubertad, que si no están en el hospital de niños o un hospital grande, no tienen tratamiento. Entonces se desarrollan, como dice la gente, a esa edad, cómo está la parte de todos estos efectos que produce la menopausia. Muchísimas gracias y bienvenida siempre a esta academia. Señor presidente, ruego darle la palabra a las expositoras para que respondan. Tienen la palabra las expositoras para que vayan respondiendo por favor, las preguntas y comentarios. Centeno, Pizzi y la doctora Cortiña para las respuestas. Bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios. Para todas nosotras, de verdad es un honor, porque ante ustedes es un honor. Gracias. Y bueno, pues también por sus comentarios y sus preguntas. Yo como que voy a guiar las preguntas para que cada una conteste en su área específica. La primera, pues por el doctor Ceballo, en relación al comentario que hizo de enfermedad tiroidea y menopausia. Y sí, es cierto, una de cada mujer, de cada 4 mujeres en la posmenopausia, tiene una tiroiditis y un hipotiroidismo y muchos síntomas se confunden, y nosotros en el Consenso Venezolano de Menopausia que realizamos, somos nosotras 3, pero muchos otros autores venezolanos, sugerimos como recomendación que toda mujer menopáusica, entre sus factores, sus programas de estudios, se incluya la determinación de niveles de TSH, T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa. La otra pregunta del doctor Ceballos es cuándo iniciar y por cuánto tiempo. En relación al inicio, eso está claro en todos los estudios, el inicio tiene que ser antes de los 60 años o en los primeros 10 años de menopausia, porque tenemos que tomar la ventana de oportunidad. Iniciarla después de los 60 años aumenta los riesgos, pero actualmente hay estudios que dicen que debe ser una decisión consensuada entre médico y paciente, siempre valorando beneficios y riesgos. Si hay una mujer muy sintomática y lo necesita y no tiene factores de riesgo, se podría usar bajas dosis vía transdérmica. ¿Por cuánto tiempo, la doctora Cortiña? No hay acuerdo en las sociedades. 5 años es lo que se ha establecido como estándar, porque 5 años fue lo que duró el WHI. Sin embargo, la tendencia actualmente es hasta el año que viene. Cada año reevaluar a la paciente y dependiendo de su reevaluación, si la paciente no presenta ningún riesgo, puede continuar con la terapia hormonal. Hablamos de una evaluación completa que incluya mamografía, perfil lipídico, evaluación cardiovascular, densitometría, etcétera, para establecer si la paciente ha generado un nuevo riesgo entre el último año y la consulta actual. Pero hasta el momento esa es la tendencia ahorita, hasta el año que viene. Sin embargo, en base a la historia, todos los estudios avalan que la mayor cantidad de riesgos lo vemos no solo la edad de la paciente, sino tiempo uso de la terapia. Entonces el WHI fue promedio 5 años, donde la de estrógeno se mantuvo hasta 7 años. Es por eso el tiempo, pero no olvidar que todos los estudios avalan que mayor riesgo, mayor tiempo uso. Entonces, hasta el año que viene y ponemos un promedio de 5. Continuamos con las preguntas del doctor Montes de Oca y nos habla sobre el comportamiento del síndrome de ovario poliquístico en la menopausia. Y el síndrome de ovario poliquístico, pues como enfermedad genética y con muchos factores epigenéticos y ambientales, es una enfermedad que va a estar toda la vida. No se va a curar, se va a tratar de manera diferente en las diferentes etapas de la vida. Y en la posmenopausia, y hay estudios, yo formé parte de un estudio que se hizo en Estados Unidos, sobre síndrome ovario poliquístico en la menopausia, y sí persisten los cambios, especialmente que esos cambios a nivel cardiovascular, todos esos factores de riesgo que conlleva esta endocrinopatía tan frecuente en la edad reproductiva, si no se hace un cambio de estilo de vida desde temprano, van a estar presentes y son los que van a proporcionar pues los riesgos de la obesidad, de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular en la mujer en la posmenopausia. Por supuesto hay cosas que no van a estar presentes, tal vez la morfología ovárica, porque sabemos que ya el número de folículos en la posmenopausia es mucho menor y por eso no se va a ver la morfología. Sin embargo, las alteraciones cardiometabólicas persisten toda la vida en alguien que tuvo ovario poliquístico.
Tratémoslas con la primera línea de tratamiento, actividad física y ejercicio desde temprana edad, desde que hagamos el diagnóstico en la adolescente. Dieta, alimentación y ejercicio. Luego, nos preguntaba también cómo se comporta el tejido adiposo en la menopausia, doctora Centeno. Sí, haciendo una acotación a lo que decía el doctor Montes de Oca, la transición menopáusica es ahora la terminología que usamos para climaterio. Esto sale de un estudio de los estadios de Estrabó, donde evalúan que son casi 8 o 10 años. Entonces es importante abordarlas desde entonces. Cuando hablamos climaterio, hablamos una transición que puede durar 8 o 10 años. En cuanto a la parte de obesidad, existe ahora todo un tema con la microbiota y ahí no se escapa lo que se llama el estroboloma en la paciente obesa. Y esto es la presencia o no, a partir de estas bacterias, de una serie de enzimas hepáticas que van a desconjugar o no el estrógeno conjugado y que va a tener un impacto en la concentración estrogénica y, por ejemplo, en la parte genitourinaria, más bien aquí se va a ver una disminución del mismo, va a cambiar el pH en la mujer y estas mujeres con obesidad tienen mayor impacto en infecciones urinarias recurrentes, más allá de la obesidad per se, que sabemos que por ese tejido adiposo hay una transformación activada a través de aromatasa de andrógenos en estrógenos, sino que también el estroboloma tiene un valor importantísimo y el adipocito con esa liberación de lectinas y adiponectina produce un proceso inflamatorio que va unado a la parte cardiometabólica. Otra de las preguntas del doctor Montes de Oca fue sobre los aspectos inmunogenéticos en la indicación de la terapia hormonal, doctora Cortina. Bueno, los aspectos inmunológicos, sabemos que las enfermedades inmunológicas son variadas. Tenemos, por ejemplo, la artritis reumatoide, que es una enfermedad inmunológica que empeora con la menopausia, pero el lupus no. Por ejemplo, el lupus es casi una contraindicación, sobre todo cuando tiene anticuerpos antifosfolipídicos para el uso de hormonas. Sin embargo, la artritis mejora con el tratamiento hormonal. Entonces, es realmente muy complejo. Hay que entender que debido a esa complejidad hay acciones que tiene el estrógeno a nivel de las células, tiene acciones genómicas, no genómicas, y dependiendo de la paciente, por eso es tan importante individualizar los casos, va a tener efectos beneficiosos o no. Depende del efecto que queramos, también depende del tipo de estrógeno que usemos y de otras comorbilidades que tengan las pacientes. Hay pacientes que tienen enfermedades inmunológicas pero tienen compromiso ya cardiovascular y hay otras que no. Entonces, dependiendo de eso, pues en la menopausia se van a acentuar o mejorar algunas cosas dependiendo del tipo de enfermedad inmunológica que tenga la paciente. Vamos ahora a la parte de oncología, como nos preguntó el doctor, sobre las pacientes que por un cáncer pues van a presentar una menopausia quirúrgica, una oforectomía bilateral, cuál es el impacto y si esas pacientes pues tienen más riesgo y pueden ser tratadas, por ejemplo, en relación a cáncer de mama. Por supuesto, las pacientes que desarrollan una insuficiencia ovárica prematura, que es como se llama la entidad de estas mujeres, pueden utilizar terapia hormonal siempre y cuando la causa no sea una causa de un cáncer hormonodependiente. Por ejemplo, si una paciente tuvo un cáncer de ovario, se hace un protocolo de ovario a los 35 años, por ejemplo, esa paciente no tiene ninguna contraindicación, más bien está indicado la utilización de estrógeno. Sin embargo, si la paciente, como lo comentó el doctor, se le hace una oforectomía por un cáncer de mama, cosa que bueno, ahorita ya no se hace con el uso de análogos, pero bueno, suponiendo que se le hizo o que ha tenido un cáncer de mama, nosotros debemos tratar sus síntomas climatéricos de manera distinta. Entonces hay una cantidad de fármacos no hormonales que se utilizan. Ahorita salieron los inhibidores de los receptores NK3, que es el fesolinetan, lamentablemente no lo tenemos aquí, que es bueno para los síntomas vasomotores. Pero los otros beneficios de los estrógenos no lo tenemos con estos medicamentos, también se usan antidepresivos, GABAérgicos, etcétera. Entonces tenemos que insistir en el estilo de vida de las pacientes. Uso de bifosfonatos, por ejemplo, las pacientes deben hacer ejercicio para tener una buena masa ósea y muscular y tratar con otros medicamentos esos síntomas. Entonces, en estas pacientes con insuficiencia ovárica prematura con contraindicación, pues el abordaje es mucho más multidisciplinario y debemos pues echar mano de fármacos no hormonales.
Sí, y recordemos que no todo cáncer necesariamente no puede utilizar terapia hormonal. Si es un cáncer de endometrio, como mencioné, un estadio 1, 2, G1, la paciente puede usar terapia hormonal una vez que haya sido tratada, con la consideración de usar estrógenos con el agregado de la progestina y esperar por lo menos 6 meses después de la cirugía. Y algo que tal vez no suene impactante, pero así fue establecido en los criterios de elegibilidad de la menopausia, que las pacientes con cáncer de mama, pero que son triple negativo, pueden usar terapia hormonal. Eso pues impactó a un auditorio inmenso en el Congreso Internacional de Menopausia del 2023, pero es así, los estudios demuestran que si las pacientes son muy sintomáticas, el impacto en la calidad de vida va a ser superior y no se encontraron en esas pacientes aumento de recidiva, pero solo en el triple negativo, no los que tienen receptores positivos de estrógenos y progesteronas. A continuación tenemos otras preguntas y nos preguntaba el doctor Kisser, uno, la influencia social sobre esta etapa de la menopausia y climaterio y la terapia hormonal, doctora Paula. Bueno, por supuesto, todas las culturas son distintas, así como dependiendo de las culturas y de los hábitos de vida, los síntomas climatéricos también son distintos. Por ejemplo, las japonesas tienen menos síntomas vasomotores porque han consumido soya, bueno, japonesas y asiáticas en general tienen un consumo de soya durante toda la vida abundante y eso limita los síntomas climatéricos. Sin embargo, en todo el mundo, pues la mujer, independientemente de la cultura, tiene estos síntomas, pero lo que cambia es la actitud hacia los síntomas. Hay algunas culturas que asumen esos síntomas como algo normal, natural, y hay otras culturas que definitivamente, sobre todo la cultura occidental, que la mujer ha sido incorporada al terreno laboral, pues que quieren mejorar estos síntomas y no quieren vivir con estos síntomas. También hay algo muy importante, es que la expectativa de vida en la mujer y en el hombre también ha aumentado. Antes la mujer a los 50 años, 60 años podía morir, ahorita la expectativa de vida es por encima de los 80 años, entonces la mujer va a pasar la mitad de su vida en menopausia. Entonces tenemos que darle una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida para poder pasar este periodo de la forma más adecuada y sobre todo con la menor cantidad de enfermedades posibles, porque como vemos, pues la terapia bien indicada disminuye la mortalidad por todas las causas. Entonces, bueno, creo que hay muchos paradigmas que han cambiado y deben seguir cambiando en base pues al éxito que ha tenido la medicina en prolongar la vida en nuestros hombres y mujeres. Doctor Indira, una de las preguntas también realizadas por el doctor Kisser es si hay trabajos venezolanos en el área de menopausia. Sí, sí hay trabajo. El doctor Yabur hizo un trabajo en la epidemiología y hace muchos años también hicimos, bueno, estaba incluida el doctor Freddy Febres, donde se hizo trabajo de terapia estrogénica en paciente diabética, que además tuvo un premio Racetti, muy interesante ese trabajo con un N importante de pacientes, y además hemos hecho 3 consensos venezolanos de menopausia y seguro hay otros más publicados en la sociedad, pero de estos son interesantes porque hay incluso con la parte metabólica. Sí, hay diferentes trabajos que pueden tener acceso en la revista de la sociedad donde se han evaluado todos los factores en la menopausia, desde la parte de síntomas vasomotores, trastornos geniturinarios, todos están publicados, pues muchos que han hecho sus tesis de grado luego han publicado sus trabajos en las revistas de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Pero los más grandes pues han sido los que mencionó la doctora y tenemos el orgullo de tener 3 consensos venezolanos de menopausia, el último en el 2018. Continuando con las preguntas, una de ellas fue sobre la influencia del ejercicio y el beneficio, y esto es algo muy importante en la paciente que está en la menopausia y el climaterio, porque la actividad física bien guiada, y lo ideal sería que involucráramos en este aspecto que es de la menopausia y climaterio, tiene que ser multidisciplinario, también un especialista en medicina física y rehabilitación, porque no es decirle a la paciente que haga solo ejercicios aeróbicos o caminar que va a mejorar su salud cardiovascular, pero aquí cobra importancia los ejercicios de resistencia bien guiados, porque la sarcopenia y la osteoporosis son de los factores más importantes a estas edades. Entonces, mejorar nuestra masa ósea y mejorar nuestra masa muscular
para evitar además caídas, que son la principal causa de fracturas en esta edad, es importante. Uno puede hacer como médicos, todos los que estemos aquí, las recomendaciones en ejercicio, pero si podemos tener de la mano el apoyo de un especialista en medicina física y rehabilitación, sería lo ideal para guiar esos ejercicios que van a mejorar y van a disminuir el riesgo de una sarcopenia a esta edad y por supuesto de una osteoporosis. Continuamos. Y la doctora Marcano pregunta sobre el uso de los estrógenos vaginales en la mujer en esta etapa de la vida, cuándo y hasta cuándo, la seguridad y la eficacia. Doctora Centeno. Bueno, el uso de la terapia vaginal con estrógeno es ilimitada, es indefinida realmente, se puede usar, no hay absorción sistémica, ahorita tenemos una variedad, hay estriol como tal, tenemos incluso de hidroepiandrosterona, que es prasterona, que también tiene una acción más intracrina, así que se puede usar sin limitación, incluso sin utilidad de protección a endometrio con progestina, es una alternativa absolutamente válida. Otra de las preguntas era cómo se realiza el monitoreo de los síntomas vasomotores o los síntomas de la menopausia. Y bien, hay más de 280 síntomas relacionados con el hipoestrogenismo en la menopausia. Uno cree que es calorones y más nada, no, hay 280 síntomas publicados. La evaluación de una respuesta al tratamiento en la terapia hormonal de la paciente en la menopausia y en la posmenopausia no se realiza por determinaciones hormonales. Eso no se hace en niveles de estradiol para determinar si la terapia es efectiva o no, sino por la mejoría de los síntomas. Hay diversas escalas, contamos con escalas en español como la escala Cervantes, son escalas de calidad de vida, pero que dentro de esas escalas hay diversos ítems y diversos grupos, entre ellas síntomas vasomotores, trastornos del sueño, del ánimo, sexualidad. Entonces nos basamos en esta escala para nosotros con simples preguntas poder saber si la paciente está mejorando o no. Y podemos ajustar la dosis de terapia, hay quien necesitará dosis mínima, otra dosis estándar, otras dosis más altas. Así es como se hace realmente la buena práctica en cuanto a la mejoría. No por niveles de estradiol, sabemos que el metabolismo de un estrógeno vía oral no es lo que nosotros determinamos en sangre con niveles de estradiol. Entonces hay escalas diseñadas para evaluar la respuesta terapéutica. Continuamos y seguimos, Paula, con el sistema inmunológico. Ajá. Y primero que venía lo del cáncer de pulmón que nos preguntó el doctor. Realmente los estudios son pequeños que hay con pacientes con terapia hormonal y cáncer de pulmón. Muchos no especifican si eran fumadoras o no, no se hizo esa exclusión. Solo en las conclusiones se evidenció que había una mejoría o una disminución del riesgo para todos los cánceres, o sea, para el cáncer de pulmón, como ya lo explicó el doctor, de los dos tipos. Entonces, pero no es que le vamos a dar terapia hormonal a una paciente con la indicación de decir, le voy a dar terapia para que usted no tenga un cáncer de pulmón, porque hay otros factores asociados. Pero es un efecto beneficioso adicional a la que tenga una indicación de terapia. Doctora Cortiñas, pues el doctor nos preguntó sobre la parte del sistema inmunológico, la proteína de Kioto, pues bueno, en el sistema inmunológico sabemos que, bueno, el sistema inmunológico es un sistema dinámico y depende mucho de cada paciente. Eso, bueno, los reumatólogos internistas saben más de eso que yo. Pero en la menopausia se ha identificado, como lo decía, algunas enfermedades mejoran, otras empeoran. Lo que decía el doctor Ceballos, la tiroiditis, que es básicamente una enfermedad inmunológica, puede haber un aumento en la transición menopáusica. Y bueno, es eso, depende mucho más de la paciente que del estado hormonal, aunque algunas condiciones pueden empeorar con la menopausia y otras mejorar. Con respecto a la proteína de Kioto que preguntaba el doctor Cabrera, no hay evidencia, de una vez creo que podemos hablar de la creatina, no hay evidencia que la proteína es una medicina que se utiliza como antienvejecimiento, pero no hay estudios científicos que avalen su eficacia. Tampoco hay estudios científicos que digan que es contraproducente. Lo mismo con la creatina se está utilizando para construir músculo, para mejorar la sarcopenia. La evidencia es limitada, sin embargo, pareciera que sí, que mejora la fuerza, mejora la masa muscular en estas pacientes. Importante saber
que bueno, que la creatina por su excreción renal, pues si la paciente lo va a estar consumiendo, debe tomar abundante agua para evitar problemas renales a futuro. Eso se indica mucho en los gimnasios como a diestra y siniestra, pero creo que es una buena proteína que se puede indicar a nuestras pacientes. Recordemos que hay una pérdida de la masa muscular, una menor absorción de proteínas con la menopausia, y esto puede impactar definitivamente el sistema osteomuscular. Entonces la creatina nos podría ayudar, pero tomando en cuenta que es necesario tomar abundante agua en las pacientes que lo consuman. Otra de las preguntas fue sobre la importancia de la salud sexual en estas mujeres. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, la doctora Indira nos va a decir. Bueno, ya hablamos de la escala de Cervantes, incluso allí hay unas escalas ahora para salud vulvar y para salud vaginal, que tiene un peso importante. Una cosa es la parte del deseo, de la libido, y otra cosa es el impacto de la dispareunia, disuria, poliacuria, todo lo que llamamos síndrome genitourinario de la menopausia, que se expresa con dificultad porque se vuelve un círculo vicioso. Hay alternativas absolutas para ello, desde tratamientos hormonales, como ya les nombré de manera sin límite, como tratamientos no hormonales que constituyen hidratantes o lubricantes con ácido hialurónico y aceites esenciales que permiten una hidratación mejor de todas las paredes vaginales y de la rigurosidad que se requiere de la misma. Incluso hay trabajos que ya hay, no hay una evidencia total, pero está en camino, de dispositivos de alta energía, llamados los láser. Hay sillas que aumentan la cantidad de frecuencia de ejercicios de Kegel para tonificar piso pélvico. Y en cuanto a la parte del deseo sexual, que es más, digamos, hormonal directo de testosterona, los pellets no, ya hablará la doctora Paula y le hablará de toda esta parte bioidéntica porque no es aprobado realmente por ninguna sociedad, pero se puede utilizar una dosificación que la sociedad australiana sí lo hizo, de gel, de testosterona en gel, en una dosis en relación 1:10 en comparación al hombre por vía transdérmica, en caso realmente de disminución importante del deseo sexual como tal de la paciente. Sí, y la tibolona, que se le olvidó a la doctora, la tibolona es un compuesto que tiene 3 acciones, o sea, tiene 3 metabolitos una vez que uno lo ingiere, uno de acción estrogénica, uno de acción progestacional y protege el endometrio, y uno de acción androgénica, y la podemos utilizar generalmente en estas pacientes que no tengan contraindicación a la vía oral, que generalmente no sean pacientes con un HDL colesterol bajo porque lo disminuye aún más, pero sí tiene un impacto beneficioso en el deseo sexual. Entonces es una alternativa a utilizar en una paciente que tenga un buen perfil cardiometabólico. Y como dijo, sí, y la vía transdérmica, pues en las pacientes sabemos que no hay gel de testosterona aprobado para la mujer. Esta es una indicación fuera del prospecto que hacen en Australia. Hace años hubo parches de testosterona para la mujer y fueron retirados del mercado simplemente porque la sexualidad de la mujer es muy diferente al hombre y es muy compleja y va más allá de lo hormonal. La siguiente pregunta pues fue sobre la pubertad precoz, y cuando mencioné los factores de riesgo cardiovascular en la conferencia, uno de los factores que aún no están reconocidos son estos factores propios de la mujer. La pubertad temprana o pubertad precoz es un factor de riesgo no reconocido y propio de la mujer, como la insuficiencia ovárica precoz, o sea, todo lo que conlleve a esos estados. Una de las cosas importantes, y aquí me uno al doctor, es la prevención cardiovascular. Nosotros en Venezuela, hace algunos años, cuando hicimos el estudio cardiovascular en la mujer de factores de riesgo, se hizo una campaña que en Venezuela, similar a lo que es la campaña de Estados Unidos del vestido rojo, nosotros no adaptamos por, bueno, algunas razones el vestido rojo, pero la adaptamos como el zapato rojo, y esa campaña es el zapato. Entonces lo pusimos como una campaña de que la mujer tuviera la atención hacia su enfermedad cardiovascular, porque de eso nos estamos muriendo. Y no se han tomado las medidas necesarias a pesar de las sociedades de cardiología, de ginecología y todo.
porque las mujeres no tenemos conciencia de eso. Pensamos que nos podemos morir de cáncer, no identificamos nuestro dolor como un dolor cardíaco, además de ser muy atípico en la mujer, nunca es como el dolor del hombre. Consultamos tarde, pero cuando consultamos temprano, los estudios demuestran que incluso la atención del médico especialista es tardía y pasan más de las 3 horas de la ventana de oportunidad donde nos hagan procedimientos que puedan salvarnos nuestras vidas o no tener repercusiones serias en la enfermedad cardiovascular. Así que todos nosotros, no ginecólogos, cardiólogos, todos estamos llamados a llamar la atención de esta enfermedad tan grave para nosotras las mujeres. Y pues nos queda hablar de los pellets y vuelvo a darle la palabra a la doctora Paula, porque esto ha sido un punto muy importante y de lucha para nosotros las sociedades de obstetricia y ginecología y de menopausia y osteoporosis, porque es luchar contra un mercadeo y las redes sociales, y eso sí que cuesta en Venezuela. Doctora Paula. Bueno, los pellets y chips, pellets, como le quieran llamar, implantes, no están recomendados por ninguna sociedad, ni nacional ni internacional. Vamos a partir de ahí. ¿Por qué no están recomendados? Primero, porque es una mezcla de hormonas supuestamente que hacen en base a mediciones hormonales en saliva de la paciente. Ya vimos que las mediciones hormonales no traducen la insuficiencia que pueda tener la paciente, lamentablemente. Es una forma clínica en la que nosotros hacemos acuso de qué pasa con estos niveles hormonales. En primer lugar. En segundo lugar, ya les hablé de la farmacocinética y la farmacodinamia no es la misma, no está evaluada porque se mezclan, es una cosa como prácticamente casera que lo hacen estas compañías. Pero ¿por qué tienen tanto éxito? Y yo creo que aquí viene la reflexión. Tienen mucho éxito, primero porque se usa testosterona. Sabemos que el uso de testosterona en la mujer pues levanta el ánimo, se sienten bien, pero la única indicación que tiene la testosterona en este momento es como le dijo la doctora Indira, en gel, en dosis muy pequeñitas, en pacientes con deseo sexual hipoactivo que no haya mejorado con la terapia con estrógeno. Entonces, en las mujeres, los altos niveles de testosterona pueden tener consecuencias a largo plazo a nivel cardiovascular, a nivel oncológico, porque esa testosterona puede transformarse en estrógeno y generar una carga estrogénica en la paciente que puede ponerla en riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama o de endometrio. Entonces, por esa razón, no están indicadas. Pero sería muy lindo tener una terapia hormonal de la menopausia en un chip, ¿verdad? Entonces creo que la reflexión es que las farmacéuticas deben tratar de sintetizar todas estas hormonas que nosotros usamos en formas de implante o chip para poderlo utilizar y que las pacientes tengan la comodidad que da colocarse algo cada 6 meses o cada año, inclusive cada 5 años. El problema que hay es que, por las redes se publicitan todos estos chips. Se ha convertido en un negocio porque se ponen muy fácilmente y se cobran cantidades exorbitantes y las pacientes se sienten bien. Yo a mis pacientes les digo, bueno, si te pones un shot de esteroides también te vas a sentir bien, pero eso no significa que sea bueno para ti. Entonces, seguimos haciendo campaña en contra de los pellets hasta que no haya evidencia o no haya pellets seguros para utilizar en nuestras pacientes menopáusicas. Bueno, muchas gracias. Agradecida. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo la Comisión de Obstetricia y Ginecología les presta el agradecimiento a las 3 conferencistas. Con su tiempo, la doctora Risa Pizzi acaba de regresar el fin de semana, el domingo de Ciudad Bolívar, donde estuvo en una actividad de posgrado. Y la doctora Indira mañana viaja a Estados Unidos al Congreso Americano de Reproducción en San Antonio, Texas, donde lleva un par de conferencias y creo que lleva un trabajo también. Entonces, nuestro agradecimiento a la comisión a ustedes 3. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela tiene un brindis para después que se termine la reunión de la academia, la parte administrativa. Nos reunimos un ratico allá a conversar y disfrutar un poquito del vino. Y a todos muchas gracias por la asistencia y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Señor secretario, ¿sí vas a informar si ha cumplido la agenda del día? Se ha cumplido exitosamente la agenda del día, señor presidente. Cerramos la sesión académica, científica y abrimos la administrativa. Correcto. Cerramos la transmisión por YouTube